Buenas tardes, con ustedes nuevamente Rubén Darío Hoyos, pero hoy les hablo desde el bello municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca. En el anterior video hablamos un poco sobre la corredención de María, este bello título que se ha ganado gracias a su santidad y al trabajo conjuntamente con su Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. Hoy tocaremos un capítulo muy importante donde hablaremos de María, Madre de Dios, Madre del Verbo encarnado. Este trabajo lo desarrollaremos en 5 puntos. Este primer video tratará los primeros 3 puntos y el siguiente los otros 2. María es el tesoro de la Iglesia. Descubre todo sobre la Santísima Virgen María. Es muy importante para que tengamos nosotros argumentos para defender nuestra fe católica. En consecuencia, cabría sintetizar que en la redención del mundo, en la historia salutis, concurren 4 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si bien en un plano distinto, María, la joven doncella de Nazaret, como la cuarta persona, esto nos lo dice Lumen Gentium en el numeral 52. ¿Qué abarca el estudio de la Santísima Virgen María? Abarca la Mariología, que puede estudiarse como un tratado teológico, o sea, a sí mismo, o como materia adjunta a otro tratado, como lo hizo el Concilio Vaticano II, vinculándolo al documento de la Iglesia para que tuviéramos una mejor enseñanza de los estudios de María. En concreto puede ser el capítulo final de la Cristología, porque después de la Cristología, del tratado cristológico de nuestro Señor, vendría el papel fundamental de María. No por nada ha sido ella la madre del Creador. Por eso de esta manera podríamos tratarlo seguidamente, el tratado mariológico después del tratado cristológico. En consecuencia, la Mariología seguiría la Cristología, dado que esa mujer es la madre del Verbo de Dios encarnado. Nos aporta la Mariología un tratado teológico. En la Constitución Lumen Gentium se justifica, y la relación de la Virgen María con el misterio trinitario, como iniciamos este video. ¿Cuáles han sido los mecanismos de transmisión y conservación de esta devoción y de esta doctrina a la Santísima Virgen María? Han sido los dogmas marianos, la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, perpetua virginidad y María asunta al cielo. Lo ya antes hablado, los tratados teológicos, mariológicos y eclesiológicos. Su origen es Dios. También entra este origen en la historia de la salvación. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras y es conservado por la tradición, la doctrina y el magisterio de la Iglesia. En María se concreta lo que es la Iglesia, y el significado teológico de María se representa en la Iglesia. Ambas se transforman, como quien dice, una en otra. María es la Iglesia en persona, y María como persona anticipa la Iglesia en su totalidad. Esto nos lo dice Claudel. La Mariología como tratado teológico se estudia no desde la santidad de la Virgen. Esta santidad de la Virgen nos puede dar a nosotros un ejemplo de vida humana, un ejemplo de mujer a seguir y una devoción. Pero lo que nos da a nosotros para estudiarla como un tratado teológico es su trabajo conjunto a Cristo, en colaboración como corredentora para la salvación del mundo. Ahora bien, la Virgen María entra en la consideración teológica porque ha jugado un papel decisivo, de facto imprescindible, en la salvación de los hombres llevada a cabo por Jesucristo, que es lo que define la especificidad cristiana. ¿Qué abarca? Abarca la encarnación, la asociación del misterio salvífico y algo fundamental en María, el sí que le dio al arcángel, al mensajero de Dios, ese sí profundo.
Cualquiera persona en el común pensaría que María era una mujer con una divinidad, con algún grado de divinidad, como dice algún padre de la iglesia, pero no. María era una mujer sencilla, una mujer humilde, orante, la quejaritoneme de Dios, la llena de gracia, que desde su amor a Cristo y su obediencia le dio su sí, manifestado en el fiat, hágase en mí según tu palabra, y alabado Dios por Santa Isabel en el Magnificat. Es cierto que la presentación humana del Verbo e incluso la salvación podrían haberse llevado a cabo de otro modo, pero de facto los planes salvadores de Dios han contado con un doble acontecimiento muy importantes para que nosotros hubiésemos tenido esta oportunidad. El primero es que la segunda persona de la Trinidad se hiciese hombre de una mujer, que es el segundo punto, donde nos dice que tal encarnación del Hijo Eterno de Dios se realizase mediante una criatura, una mujer humana, para que el hombre participara, entrara en la construcción de la historia de la salvación. ¿Sobre qué fundamentos cabe asentar los privilegios de la Virgen María que han dado lugar a los dogmas marianos? Sobre la exposición rigurosa de su papel en el proceso salvador de la humanidad, varias veces comentado, el estudio sobre el ser y las gracias de las que María ha sido adornada por la Trinidad Beatísima, los dogmas, los tratados, la explicación de los misterios que entraña su vida, o sea, los dogmas marianos, como ya anteriormente habíamos dicho. La Constitución Lumen Gentium justifica la Mariología. Pues bien, según el Vaticano II, la fuente de la Mariología es la Cristología. Ella es la Madre del Salvador, la decisión salvadora del Padre y la acción santificadora del Espíritu Santo. Ya esto lo habíamos comentado en otra ocasión también y lo traemos a colación para referirnos a unas palabras también estudiadas, también dadas por Joseph Ratzinger desde la Constitución Dogmática Lumen Gentium y el Concilio Vaticano II. Antes de esto, debemos saber que el Tratado Mariológico fue inicialmente pensado hacerlo aparte en el Concilio Vaticano II, pero dadas las circunstancias, la votación de algunos padres, de algunos obispos, y por fortuna se logró vincular al Concilio Vaticano II como una norma esencial del estudio dogmático de nuestra Santa Iglesia Católica y del estudio del Tratado Mariológico para poder entender mejor y en conjunto nuestra doctrina. Joseph Ratzinger nos dice que la Constitución sobre la Iglesia termina con el capítulo que nos habla sobre la Madre de Dios. La cuestión de si le debía dedicar un texto propio fue, como es sabido, objeto de amplio debate, pero pienso que en todo caso se acertó al introducir directamente el elemento mariano en la doctrina sobre la Iglesia. Y ya para concluir, hablamos un poco sobre la relación de la Virgen María con el misterio trinitario. Consecuentemente, la Virgen María tiene relaciones especiales con Dios Padre. En efecto, la Virgen engendra en el tiempo al mismo Hijo Eterno de Dios. Si el origen del Hijo, a partir de los datos bíblicos, la teología lo explica por generación, lo cual acontece desde la eternidad en el seno de la Trinidad, lo mismo acaece en el tiempo en el seno de María, Dios Padre y la Virgen han tenido el mismo Hijo. Los santos padres afirman todas estas bondades, atributos, dogmas sobre la Virgen María. San Ignacio de Antioquía se formula en el Symbolum Athanasium.
Zubiri, citando el texto de San Pablo, nacido de la descendencia de David, según la carne, constituido Hijo de Dios, poderoso, según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3, 4. Comenta justamente nacido. Ahí es donde está la realidad sustantiva, no solamente humana, sino también divina. Nacido de Dios y nacido de María. El cardenal Cayetano añade que ella está en los límites de la divinidad, lo que anteriormente habíamos comentado. Aquí Cayetano nos lo afirma. Dioniso Cartujano, un teólogo místico, nos dice que ella está. Dionisio Cartujano nos dice, va más aún, Dionisio Cartujano va más allá al afirmar que María es semejante a Dios. Lo dice por el título no, por su estado de gracia, la quejaritomene, ese estado que le permite compartir la esencia, el ser de Dios, la llena de gracia. Dios toda la gracia, María la llena de gracia. Y San Agustín la denomina a la Virgen como la forma de ella, por eso se llamó molde de Dios. Por el momento dejamos aquí y nos encontraremos nuevamente en un próximo video. Muchas gracias.